segundo paso de uno. Ya, muy bien. Ahí estamos. Bueno, se trata de un problema de la teoría de números. La teoría de números comenzó con los griegos, como sabemos, por Euclides. Euclides no escribía solo de geometría, escribía de toda la matemática de su tiempo. Y, por ejemplo, es en Euclides que encontramos ya una prueba del hecho que hay un número infinito de números primos. Luego, ¿qué pasó? Mucho más tarde, ya en la época helenística tardía, tenemos a Diofanto, que trabajaba en otra de las ramas, lo que ahora es también una rama importante de la teoría de números, lo que se conoce justamente como la geometría diofántica. La solución, uno tiene una ecuación como x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 7, y uno trata de encontrarle soluciones racionales o enteras. Esa es otra cuestión. Lo menciono simplemente para dar una historia mínima de la teoría de números. Luego, en la Edad Media, nadie en Europa hacía nada. Pasemos hasta Fermat, que comenzó a estudiar Diofanto, pero así como hay precursores y próceres de la independencia, Fermat más bien era un precursor en el sentido que nadie le hacía caso. Luego vino Euler, que sí fue el prócer. Le hacían caso a Fermat en otras cosas, pero no en su época, después o en otras cosas en su época. A Euler sí le hacían caso con la teoría de números, ahí comenzó la cosa en serio. Se trata de en parte, hizo muchas cosas. Una de ellas fue el primer uso de métodos analíticos, es decir, de lo que se llama análisis o cálculo. En la época todavía no era muy riguroso y él no tenía análisis complejo, pero sí llegó a utilizar series infinitas para el estudio de los números primos. Y también estudiaba la distribución de los números. La teoría analítica de números se puede definir de dos maneras, pero que socialmente, si se quiere, casi coinciden, en el sentido que la gente que tiende a hacer la teoría analítica de números en un sentido, también la hace en el otro. Se puede definir mediante sus métodos. Se trata de la rama de la teoría de números que utiliza los métodos del análisis, es decir, del cálculo diferencial e integral. Lo cual puede parecer curioso, puesto que se trata de números enteros, pero veremos después cómo el cálculo es útil. También se puede definir como la rama de la teoría de números que utiliza que responde a preguntas analíticas. Se puede definir por sus herramientas o por sus preguntas, las preguntas que resuelve. Una pregunta analítica es más bien una pregunta de número o de distribución. ¿Cuántos primos hay hasta n muy grande? Si uno toma un entero al azar de tamaño 1000 millones, ¿cuál es la probabilidad que sea primo? También relaciona, como decía antes, a la multiplicación con la suma. La suma está más conectada con el orden de los primos y toda cuestión de orden y de número es una cuestión analítica. Muy bien. Entonces, bueno, Euler y Goldbach, ¿quiénes eran? ¿Dónde estaban? Euler fue uno de los más grandes matemáticos del siglo XVIII, en verdad uno de los más grandes matemáticos de la historia. Euler venía de Suiza, pero él trabajaba en San Petersburgo. Lo que pasa es que en la época en Rusia el gobierno estaba tratando de comenzar las cosas. En el siglo antes de Pedro el Grande no había habido nada de nada en ciencias y habían fundado una pequeña academia en San Petersburgo y allí habían conseguido a Euler. Euler estaba allí medio aislado porque ahí había tenido dos amigos también suizos, pero uno murió de apendicitis, no tenía muchas personas con quien hablar. Y tenía un amigo un poco mayor, no tan buen matemático como él, pero un buen matemático, y que estaba en Moscú y que había entrado al Ministerio de Relaciones Exteriores porque la cuestión de la academia no le había resultado a él. Y entonces escribían mucho. Los matemáticos tienen necesidad de hablar con otros matemáticos, y si no se hablan, se escriben. Hoy en día es por email, en la época el correo era bastante confiable y se podía escribir por correo. Entonces, Euler estaba en San Petersburgo, Goldbach estaba en Moscú, y se escribían. Y hay todo un gran volumen de su correspondencia. Y Goldbach en un momento le dijo, Euler, o Leonard, no sé, aquí yo estoy probando con los números primos, y me sale que todo número par que trato puedo escribirlo como la suma de dos primos. Y todo número impar que trato puedo escribirlo como la suma de tres. El 7, bueno, en la época 1 todavía era primo, así que saltémonos los números hasta el 6, pero el 7 es 2 más 2 más 3, el 8 es 3 más 5,
el 9 es 2 más 7. No, perdón, el 9 estamos hablando ya de la conjetura ternaria. Los impares son suma de 3 primos. 9 es 3 más 3 más 3. 10 es par, es 5 más 5. ¿No? Y también 12 es 5 más 7. Parece que siempre resulta. Y le dijo a Euler, ¿esto es verdad o no? ¿Tú sabes? Y Euler le dijo, parece ser verdad, pero no sé. No puedo probarlo, dijo Euler. Y por eso se llaman conjeturas. La conjetura binaria o fuerte de Goldbach y la conjetura ternaria o débil de Goldbach también. ¿No? También llamado problema de los 3 primos. ¿Por qué se llaman fuerte o débil? En matemáticas se habla de un enunciado fuerte y un enunciado débil si el fuerte implica el débil, ¿no? Y ese es el caso aquí. Es decir, si se hubiera logrado, que no se ha logrado, probar la conjetura fuerte, binaria, la ternaria o débil sería una consecuencia. ¿Por qué? Porque si a uno le dicen que uno ya ha probado, lo cual no es el caso, que todo par es la suma de 2 primos y a uno le dan un número impar n, uno simplemente puede restarle 3, le sale n menos 3, y uno puede expresar ese número par n menos 3 como la suma de 2 primos, p1 más p2. Y entonces n sería 3 más p1 más p2. Es una implicación. Entonces la conjetura binaria o fuerte implica la conjetura ternaria o débil. Pero ambas eran conjeturas, ninguna de las dos se había logrado probar. Y aquí Euler perdió la vista en un ojo, según él, por exceso de trabajo. Luego se volvió, lo cual es bastante evidente de la pintura. No logré encontrar un grabado de Goldbach. Hay uno que circula mucho por la internet, pero si uno busca un poco más, uno encuentra una página que explica que ese es un error y que no es un grabado de Goldbach, es otro matemático. Y esa es la carta que se escribían, la carta que le escribió Goldbach a Euler. Ahí pueden ver las sumas de primos, casi no se ve nada, pero está mitad en latín, mitad en alemán. En latín porque en la época la gente publicaba libros y artículos de matemática y de las ciencias solo en latín, o casi solo en latín. Y al punto que casi no había el vocabulario matemático en las lenguas así llamadas vulgares, las que no eran ni latín ni griego. Y entonces la gente se escribía allí mitad en latín, mitad en la lengua, una de las lenguas que tenían en común. Bueno. Entonces, ¿qué pasó en el siglo XIX? No pasó mucho. La conjetura se hizo más conocida, en parte porque otro matemático hizo la conjetura débil otra vez, preguntó. ¿Podría ser esto es cierto? Sin saber lo que habían hecho Goldbach y Euler. Y fue verificada, no hubo una prueba, pero una verificación numérica hasta cierto punto. Así como ahora nosotros podríamos hacerla hasta 100 en la pizarra o hasta 1000 en nuestras casas, hubo gente que la hizo hasta 2 millones. Ustedes pueden pensar, ¿qué matemático tiene la paciencia de hacerlo él o ella solito hasta 2 millones? No, en la época se utilizaban computadoras. Computadoras, sí, no eran computadoras digitales, estas eran las computadoras. Eran personas que se ganaban la vida como computadoras. También se hubiera podido verificar la conjetura débil hasta un poco más lejos, digamos 10 a la 10, porque si uno ha verificado la binaria o fuerte hasta, digamos, 2 por 10 a la 6, todo lo que uno tiene que hacer es construir una sucesión de primos separados por no más de 2 por 10 a la 6 hasta que uno llega hasta 10 a la 10, ¿no? Y a uno le va a salir más o menos unos 5.000 primos. Uno los construye de esa forma, hubiera estado entre las capacidades del siglo XIX, no sé si se hizo, pero se hubiera podido hacer hasta 10 a la 10. Bueno, ya, claro, uno puede decir, incluso 10 a la 10 está muy lejos de ser infinito, ¿no? No es nada. El truco es mostrarlo para todos los enteros. Ya, Hall y Littlewood en los años 20 mostraron que existe una constante más allá de la cual, es decir, para todo impar más grande que C, la conjetura ternaria es cierta. Si se sume la hipótesis generalizada de Riemann, lo cual es una suposición muy fuerte. No había sido probada y no ha sido probada hasta nuestros días. Vinogradov, en la Unión Soviética, sorprendió a mucha gente mostrando que él podía probar lo mismo sin suponer la hipótesis generalizada de Riemann. Es decir, lo podía probar de verdad, ¿no?
Entonces ya se sabía que la conjetura era cierta a partir de un cierto C. El micro. Si también puedo gritar, ¿se me escucha? Bueno, ahí están Hardy y Littlewood, izquierda a derecha, y ese es Vinogrado. Pero en el 37 él era más joven, ese es Vinogrado de más viejo. Ya, ¿cuáles son las noticias? Bueno, lo he probado ahora para todos los números impares. No solo los muy grandes o los muy pequeños. Muy pequeños se puede hacer por computadora, electrónica o humana. Para muy grandes era conocido por Vinogrado, pero ahora se conoce para todos. Bueno, ¿cuáles son otros resultados? Un poco en paralelo. La binaria o fuerte sigue sin resolver, por cierto. Otros resultados, que yo no he seguido mucho esta línea que voy a decir, pero es también importante mencionarlos. Schnirelmann, el 30, mostró que todo número n es la suma de k primos, donde k era también una constante no especificada. Luego alguien mostró que se podía hacer con k igual a 6 millones, creo, y luego lo fueron reduciendo. Ya, y más en la tradición de Vinogrado, Framaré probó que todo número par es la suma de 6 primos, y luego Tao, un resultado muy reciente, yo ya había estado trabajando en esto, pero él consiguió que todo número impar es la suma de lo más 5 primos. Bueno, ya, y también se conocía que Goldbach ternario era cierto para todos los enteros, sí, como Hardy Littlewood, se suponía la hipótesis generalizada de Riemann, pero que no queremos suponer porque no está probada. Bueno, ¿sí? Ya, se me escucha ahora. Muy bien. Ese es Schnirelmann, Ramaré, Tao. Bueno, esta constante C, ¿qué cosa era? Al principio de la primera prueba no estaba siquiera claro si se podía especificar, porque hay pruebas inefectivas, que a uno le dicen, existe un C, pero la prueba no le da a uno ningún método de saber cómo podría ser encontrado ese C. Luego, en versiones posteriores de su prueba, Vinogrado aclaró que la prueba que él daba sí se podía utilizar para encontrar el C, pero él no lo iba a hacer porque era muy fastidioso. Un estudiante y asistente de Vinogrado, mucho después, calculó el C que daba la prueba de Vinogrado, es un C enorme. Luego ese C fue reducido gradualmente y se llegó hasta la cosa más reciente, es de 10 a la 1346, es decir, 1 con 1346 ceros. Para daros una idea, el número de partículas subatómicas en el universo es 10 al 80. Es decir, aunque ustedes hicieran que todo el universo se volviera una gran computadora y cada partícula subatómica un procesador, y dejaran que las cosas corrieran por la edad del universo hasta que se muera el universo, nunca llegarían a verificar más allí de 10 a la 120 más o menos. Entonces, de esto deja un poquito que desear. Ya, para ir de pequeño lo que sí se había hecho era, recuerden que los humanos, las computadoras humanas en el siglo XIX habían llegado hasta 2 por 10 a la 6, los computadores electrónicos han llegado hasta 4 por 10 a la 18 para la conjetura binaria, y construyendo esa escalera, como les dije, de primos, un colaborador y yo hemos llegado hasta 8 por 10 a la 30 para la conjetura ternaria. Claro, el gran problema, como decía, es que esto es muchísimo menor que eso, ¿no? Entonces, hasta 10 a la 30, o quizás 10 a la 32, uno puede llegar con computadoras, pero uno tiene que mejorar la parte matemática. Uno tiene que mejorarla muchísimo, porque hay un tremendo desfase allí. Esa es la tarea que tenía que resolver, ¿no? Y debemos reducirlo más o menos 10 a la 30, estaba claro, y bueno, la reduje a 10 a la 29, entonces de sobra. Ya, entonces déjenme que hable un poco de cómo lo hice, y primero, el método desciende, en cierto sentido, de Vinogrado y de Hardy Littlewood. Entonces voy a tenerles que hablarle un poco del enfoque original de Hardy Littlewood, aunque en toda la cuestión técnica tuve que volver a pizarra y comenzar desde cero. Pero varias de las ideas provienen de Hardy Littlewood y de Vinogrado. ¿Cuál era la gran innovación de Hardy Littlewood? Era utilizar el análisis de Fourier, ¿no? Un método analítico, para resolver problemas en la teoría de números. Ya utilizar algo analítico, esa idea venía de Euler, se había desarrollado más en el siglo XIX, pero utilizar el análisis de Fourier en esta forma para la teoría de números, eso viene de Hardy Littlewood. Ustedes deben haber visto, muchos de ustedes, las series de Fourier por lo menos.
Algunos han visto también las transformadas de Fourier, que es algo más general. Una serie de Fourier es lo siguiente, es una serie en cosenos y senos, ¿no? O que también, si uno quiere tirar pana, uno lo pone como un exponencial complejo. Porque saben fórmula de Euler, el exponencial complejo es coseno más seno por i. Pero si uno tiene una función serrucho, es una función así, como los dientes de un cocodrilo, es una función periódica, entonces Fourier le dice a uno, no lo puede expresar como una suma de cosenos y senos. Así, le sale a uno esta serie infinita, está de acá. Una serie de cosenos, y si uno quiere, uno puede expresarlo de manera más simple como una suma de exponenciales complejos. Recuerden, esto es simplemente e a la 2pi t. ¿Ya? ¿Y cómo se encuentra esa serie? ¿Quién le dice a uno que estos son los coeficientes? Bueno, hay una fórmula muy sencilla, es el teorema de inversión de Fourier, que le dice que A1 es dado por una integral, con f aquí adentro y con la exponencial compleja aquí adentro. Ya. Bueno, las series de Fourier es cuando tiene algo periódico, es decir, R módulo Z, vive en R módulo Z, y la transformada le sale a una serie, es decir, es una función sobre los enteros. La transformada de Fourier, que muchos de ustedes han visto, es una función de los reales, y la transformada también vive en los reales. Algunos han visto también la transformada rápida, que vive en Z módulo 2kz, y la transformada vive en la misma cosa. Lo que uno también puede hacer es dar de vuelta a la cuestión y analizar funciones sobre los enteros, y la transformada a uno le sale una función periódica, es decir, exactamente el inverso de esto. Y eso es lo que se utiliza para teoría de números. Uno tiene una función sobre los enteros, ¿no? Y la transformada le sale a uno que es una función, f sombrero, y en vez de tener una serie, a uno le sale una integral, que f es esta integral. Y los coeficientes están dados no por una integral ahora, sino por una serie. No, es el dual de lo de antes. Este es como el dial de una radio, excepto que en vez de ser una línea, porque eso sería, cuando uno sintoniza una radio analógica, uno está haciendo análisis de Fourier sobre R, uno está haciendo transformada de Fourier, porque vienen todas las señales mezcladas y uno capta las frecuencias que están muy cerca de una cierta sintonía, ¿no? 88 punto algo, digamos. Y aquí es lo mismo, salvo que como la función está definida solo en los enteros, la transformada vive en R módulo Z, es decir, se trata de funciones periódicas. Entonces es como si no fuera una línea cuando uno sintoniza, sino como si fuera un círculo. Y después están los racionales de pequeño denominador allí, porque como veremos en un instante, es como si fueran las estaciones de radio. La información más interesante viene cerca, cuando uno se acerca con el dial, viene cerca de los racionales de pequeño denominador. Bueno, se llama método del círculo porque es un círculo, ¿no? La exponencial compleja da vueltas al círculo. ¿Y por qué es que eso es útil para problemas aditivos? Así como los logaritmos muchas veces son útiles porque un problema de multiplicar se vuelve un problema de sumar, por eso la gente utilizaba tablas de logaritmos antes de las calculadoras. Igual con el análisis de Fourier, las convoluciones se vuelven multiplicaciones, por ejemplo. ¿No? Uno tiene esta convolución que se define así, es una suma, si no fuera entero sería una integral, y lo que sale es que la transformada de la convolución es el producto de las transformadas, parecido como el logaritmo del producto es la suma de los logaritmos, ¿no? Y se prueba fácil nomás, pero esto en particular, ¿qué implica? Eso implica, un momento, ¿por qué es que las convoluciones nos interesan? Las convoluciones nos interesan porque si tenemos que tres funciones y que la triple convolución en n no es cero, eso puede ser posible solo si esa suma es no vacía, si hay por lo menos un término que no sea cero. ¿Pero qué quiere decir un término que no sea cero? Quiere decir que hay m1, m2, m3 que suman n y para los cuales, se me olvidó poner eso, f de m1, f de m2 y f de m3 sean todos no nulos. ¿Y por qué nos interesa? Bueno, definimos los FIs de tal manera que sean no ceros, no nulos, solo cuando m es primo. Entonces, la triple convolución va a poder ser no nula
Solo si existen M1, M2, M3 primos que suman n. Justamente nuestro problema. Ya, ¿qué hicieron en Hardy-Littlewood? Uno tiene cierta libertad de escoger F. Para ellos, todas estas FI eran la misma. Y escogieron que fueran 0 en los compuestos, los no primos. Y para n primo, escogieron que fuera el logaritmo de n por la exponencial, e a la menos n dividido por n grande. Ya, un factor como ese factor, ellos son muy buenos analistas, lo habían escogido muy bien, como veremos. No es óptimo, pero es muy bueno, ese exponencial. Luego el logaritmo de n está allí por cuestiones técnicas, es simplemente porque la densidad de los primos alrededor de n es 1 sobre el logaritmo de n, más o menos. Entonces lo que tenemos que probar, como decía, es que la triple convolución evaluada en n es no nula cuando quiere que n sea un impar mayor que c, ¿verdad? Para nosotros 6 10 a la 30. Porque esto implicaría que n puede escribirse como la suma de 3 primos. Eso nos gustaría mostrar. Bueno, ¿y cómo podemos expresar la triple convolución? Como decía antes, por la fórmula de inversión de Fourier, la triple convolución se puede expresar en términos de su transformada, pero la transformada de la triple convolución es simplemente el cubo, es decir, el producto consigo misma, de la transformada de f. Entonces lo que debemos hacer es mostrar que esta integral es positiva. Ya, esa es la idea básica del método de círculo. Hasta ahí Hardy-Littlewood. Y la estrategia de base es que, como decía, la transformada generalmente va a ser grande cuando alfa está cerca de un racional con pequeño denominador, como 1/3, 2/5, etc. Y la idea entonces es estimarlo, acotar, dar cotas bastante precisas por abajo y por arriba, cuando alfa está cerca de un racional de pequeño denominador, y cuando alfa, eso es lo que se llaman los arcos mayores, es como si fueran las estaciones de radio y cuando uno se acerca a las estaciones de radio, pequeños intervalos alrededor de ellas. Y cuando alfa no está en los arcos mayores, se dice que está en los arcos menores, ¿no? Y allí a uno le basta, como veremos, con acotarla superiormente. El valor absoluto uno la acota superiormente. No sabemos cómo acotarla por debajo. Y lo que tenemos que hacer entonces es mostrar que la cota superior para el valor absoluto sobre los arcos menores es menor que la cota inferior para la contribución de todos los arcos mayores. Y entonces la suma debe ser mayor que 0. Eso es todo. Y por cierto, es aquí que en ese momento que este enfoque se rompe para el caso binario. ¿Por qué? Porque en ese caso los arcos menores ya no dan la contribución menor. Los arcos menores, por cierto, ocupan casi el todo el círculo. No son menores en tamaño, son menores en contribución. Para el problema ternario, pero no así para el problema binario. Ahí dan la mayor parte de la contribución. Pero entonces en ese caso no podemos resolver el problema porque nadie sabe cómo acotar por debajo la contribución, nadie sabe cómo dar estimaciones precisas en los arcos menores. Solo sabemos cómo dar cotas superiores. Muy bien. Ya, bueno, ¿qué hice yo? Tenía que mejorar casi todos los aspectos del método. La estrategia de base es la que escribí, con un F distinto, por cierto, pero hay que mejorar muchas cosas. En los arcos mayores, ¿qué se hace? Bueno, número uno, hay dos cosas que uno puede hacer, si es que uno quiere probar el teorema de verdad, sin suponer la hipótesis generalizada de Riemann. Uno puede utilizar ya sea lo que se denomina regiones libres de ceros o uno puede utilizar verificaciones finitas hasta cierto punto de la hipótesis. Ya, ¿qué quieren decir estas cosas? Hay lo que se llaman las funciones R de Dirichlet, que no voy a definir, voy a poner simplemente, entonces siempre, la fotografía de Dirichlet y de Riemann. Bueno, ¿han escuchado quizás hablar de la función Z de Riemann? Que se define como una serie en parte del plano y se extiende el resto del plano por continuación analítica, que es otro nombre para la necromancia. Pero bueno, las funciones R de Dirichlet son una generalización de la función Z de Riemann. Hay un número infinito de ellas, una para cada carácter, entre comillas. También se definen en todo el plano.
La región más interesante es ya una banda donde ya es para continuación analítica, la banda de parte real entre 0 y 1. Ya, los ceros no triviales de las funciones de Dirichlet, ¿qué cosa es un cero de una función? Es simplemente un S para el cual la función es 0, el S aquí es 0, y es un cero no trivial, se le llama no trivial, si yace en la banda, parte real entre 0 y 1. La hipótesis generalizada de Riemann que mencioné antes, que no está probada, nos dice que todos estos ceros en la banda en verdad están todos como en una fila india, así en una línea, parte real igual a un medio. La línea que cruza el eje, que es paralela al eje Y, y cruza el eje X en un medio. Bueno, no está probada, no podemos utilizarla si de verdad queremos probar algo. Ya, ¿qué cosas son las regiones libres de ceros? Desde fines del siglo XIX se sabe que hay que la banda se puede estrechar un poquitín, como si fuera un reloj, tiene una forma de reloj de arena. Fuera del reloj de arena no hay ceros no triviales. No, pero es como una cintura aquí, pero luego se ancha hasta que ocupa casi toda la banda. Es decir, esa región libre de ceros nos dice muy poco cuando nos vamos lejos del eje X. Las pruebas hasta hoy en día, la mayor parte de la prueba de Vinogradov, etcétera, utilizaban regiones libres de ceros, lo cual era un poco problemático porque se trata de un resultado que numéricamente es un poco débil. Bueno, la alternativa es utilizar lo que se conoce como verificaciones finitas de la hipótesis generalizada de Riemann. Riemann mismo, antes de hacer su conjetura, él calculó a mano a ver si la conjetura es cierta para los primeros 20 casos, aparte de tener razones para creer en ella en general. Él calculó los ceros de la función z de Riemann, la función L más básica, hasta cierto punto, hasta parte imaginaria, no sé, unos cuantos cientos, y vio que todos sí caían en esa línea, parte real igual a un medio. Bueno, en general uno puede hacer eso. Para un número finito de funciones L, uno puede, con pleno rigor, calcular, verificar que la hipótesis de Riemann se cumple hasta un cierto punto finito. Eso es posible. La ventaja es que permite estimaciones muy precisas, mucho más precisas si se hacen con cuidado que si uno utiliza una región libre de ceros. La gran desventaja es que esto funciona solo para un número finito, por definición, los cálculos tienen que ser finitos. Esto funciona solo para un número finito de arcos mayores y tienen que ser además muy estrechos. Es decir, tenemos que definir los arcos mayores de tal manera que solo hay un número finito acotado de ellos, independiente de n, y que también sean muy estrechos. Y todo el resto será definido como arcos menores. Y eso quiere decir que nuestros métodos para los arcos menores tendrán que ser muy potentes, muy fuertes, para lidiar con todo el resto del círculo. Todo lo que no es unos cuantos huequitos alrededor de un número finito de racionales. Bueno, entonces, ¿qué dicen los arcos menores? También un poquito sobre los arcos mayores. Dije que Hardy y Littlewood utilizaron el peso exponencial, E a la menos t. Bueno, por cierto, eso es algo que se olvidó por tiempo, es como, igual como se cayó el Imperio Romano, la gente se olvidó del concreto, igual, después de Hardy y Littlewood, la gente se olvidó que, en teoría de números, no en ingeniería o en análisis, pero la gente se olvidó que es mejor tener un peso suave, un peso liso. Vinogradov utilizaba un peso brusco, una suma finita, y eso da todo tipo de problemas. La gente de ingeniería sabe que eso era el fenómeno de Gibbs, por ejemplo. Es algo de los problemas en teoría de números no son exactamente lo mismo, pero están muy relacionados. Lo que yo utilizo es no la exponencial, sino la gaussiana, que resulta ser mejor, aunque toma bastante trabajo. ¿Por qué toma bastante trabajo? Pero un momento, ¿por qué utilizar la gaussiana? Porque uno no puede tener una función que decaiga más rápidamente que la exponencial y cuya transformada de Merin, es decir, una transformada de Laplace con un cambio de variables, también decaiga más rápidamente que exponencialmente. Empero, eso es lo que se conoce como principio de la incertidumbre. Y es de verdad, es decir, ese es el verdadero principio de la incertidumbre, luego el principio en la física es la misma cosa, es una aplicación a la física. Bueno, lo que sí se puede hacer es encontrar una función como la gaussiana que decrezca más rápidamente que la exponencial y cuya transformada de Mellin decrezca también como la exponencial. No más rápidamente que la exponencial, pero como la exponencial, con un pequeño sacrificio en el exponente. ¿No? Pi sobre 4 en vez de pi sobre 2. ¿Cuánto tiempo me queda?
¿Menos cuántos minutos? No, dígame. Menos 10. ¿Menos 10? Pucha. Bueno. 12 minutos. 12 minutos menos 10 o 12 positivos. Ya. Bueno, las funciones, ese es un ejemplo de cómo la mayor parte de las aplicaciones de esta prueba son aplicaciones a la teoría de números, porque he tenido que definir muchos métodos que se utilizan en la teoría de números. Pero también hay algunas cosas que serán de utilidad general. Por ejemplo, para poder sacar la transformada de Merin de la gaussiana por un exponencial complejo, y eso le da a uno lo que se conoce como una función parabólica cilíndrica, que en verdad muchos ingenieros y muchos físicos conocen mejor que yo, pero extrañamente no había estimaciones precisas con constantes explícitas en todo el plano complejo. Había planos reales, funciones de Whittaker, etcétera, pero no en todo el plano complejo. Había algunos trabajos de Olver de los años 60, pero no eran completamente explícitos. Entonces yo, por lo menos, cuando una de las variables es imaginaria y la otra es compleja en general, tuve que sacar estimaciones completamente explícitas, me tomó mes y medio, y bueno, y esas son las que utilizo. Y esas pueden ser útiles a otra gente, y seguro que las van a mejorar después. Pero bueno, ahora pasemos a los arcos menores. ¿Qué pasa en los arcos menores? Es en verdad la parte más dura de la prueba, la que me tomó más tiempo. La de los arcos mayores me tomó un año y fue al final. Pero los arcos menores, esa parte principal de la prueba, se trata de estimar sumas exponenciales como esa, que le sale a uno cuando uno saca la transformada de Fourier. Y bueno, el gran logro de Vinogradov es que él fue el primero en conseguir dar algunas estimaciones para estas sumas. Nosotros tenemos que dar mejores estimaciones que las de Vinogradov. La realidad básica de Vinogradov es que, bueno, los primos son muy difíciles, pero podemos utilizar identidades que expresan los primos como otras cosas. Y para resolver el problema, de tal manera que, como decía antes, le dé a uno algo que valga para todo lo que no sea unos cuantos huequitos, un número finito, muy estrechos, uno tiene que dar cotas, lo que se dice sin logs, cotas de la forma S de alfa es menor que F de Q, y eso se va a cero cuando Q se va al infinito. Y que sea lo más rápido posible. Ya, yo llegué a dar una cota de este tipo. Me dirán qué cosa es ese delta cero y ese C sospechoso. C es pequeño, C es menor que 1 en verdad. Hay algunos términos menores también después, que no importan tanto, pero C es menor que 1. Luego, ¿qué cosa es ese delta cero? Delta cero nunca es menor que 2, lo cual está bien, porque la contribución al denominador es mucho más importante que la contribución al numerador. Y cuando delta crece, cuando el error crece, se vuelve algo mayor, se vuelve algo bueno. Algo interesante de este método es que el error ayuda. Mientras uno se aleja de la sintonía, de la estación de radio, la cota se vuelve mejor. Entonces eso es mejor que la cota que dio el año pasado Tao, y también es mejor numéricamente que una cota muy reciente de hace unos meses de Ramaré. Que Ramaré se acuerda de los 6 primos, él llegó a dar algo que en teoría, sintácticamente es mejor, pero su C no es 1, es 13.000, lo cual hace que en la práctica no resulte. Y el rango de Q es un poco limitado. Bueno, pero cuando Q se va al infinito, Ramaré sería mejor. Y como decía, delta ayuda. Más cerca del micrófono. Bueno, hay un error no ayuda. Las ideas principales, como decía, uno tiene estas... yo utilizo la identidad de Ron, que se utiliza desde los años 70. Es un poco como un gambito en el ajedrez, en que uno le da 2 peones al adversario, un gambito romántico del siglo XIX, pero uno gana mucha flexibilidad. Y la partida se vuelve muy fácil al principio. El problema es que con este tipo de situación, uno no puede permitirse perder peones, es decir, logaritmos. Uno tiene que ganarlos de vuelta a todos. Y lo peor es que se multiplican, porque cuando uno utiliza Koshibun-Jakovsky-Sharts, es como si uno le agarrara el problema con un hacha. Y el problema es como una hidra. Entonces uno le agarra con un hacha y se vuelve 2 logaritmos. Y luego uno tiene que matarlos por separado. Y si quiero ver una moraleja al método, es que la gran criba y el método del círculo al final son la misma cosa. ¿Qué cosas? O casi, son 2 caras de la misma moneda para utilizar el cliché. Pero realmente es redondo, así que podría decir que es una moneda. ¿De qué estoy hablando? Ya,
en el círculo tiene un círculo y tiene una transformada de Fourier definida en el círculo. En la gran criba uno toma un muestreo de puntos en el círculo, uno mira allí la transformada de Fourier, y así la norma L2 en el círculo está dada por Plancherel, pero la norma L2 cuando saca un simple muestreo, ¿qué cosa es? Uno no puede dar una identidad, pero uno puede dar una cota superior para esa L2 del muestreo, y es lo que se denomina la gran criba. Y la cuestión es que si uno tiene un error, el delta, el muestreo a uno le sale no en las racionales, sino un poco desfasado. Estos verán que no es exactamente... ¿Perdón? Sí, pero ahora estoy señalando nomás. Verán que parece que me estoy equivocando, que he dibujado muy mal, y es verdad que no manejo bien el dibujo ni la máquina, pero esto lo hice a propósito. Este intervalo está un poquito pequeño, porque aquí estoy utilizando un delta un poquito más grande que 0. Entonces no me sale un racional 1 sobre q, me sale un poquito mayor, y aquí sale con un desfase. Y por eso me salen luego los puntos verdes. Pero eso está muy bien, porque entonces puedo darle vueltas varias veces al círculo, y ese será mi muestreo, todavía bien espaciado, porque el espacio no será este de acá, sino el espacio entre lo verde y lo azul. Le doy varias vueltas al círculo, y eso todo junto ya se lo doy a la gran criba que tengo que hacer correr solo una vez. Y por lo tanto no tengo que multiplicarla por el número de veces que doy vuelta al círculo. Bueno, otra mejora es que, aparte de mejorar las cotas para ese alfa, mejoro la cota para la norma N2. Y eso nuevamente es robando seguridades de la gran criba, que también tuve que mejorar porque tuve que probar una mejor gran criba para sucesiones de soporte compacto. Perdón, ¿compacto qué digo? Miento, primo. Eso debe ser primo. Y eso está basado en trabajos de Ramaret, pero tuve que hacerlo explícito nuevamente. Bueno, y también hay que escoger muy bien las funciones de peso. Dije antes la gaussiana, pero en verdad uno tiene que utilizar funciones de peso de distintas formas para maximizar el término principal con respecto al término de error. Porque uno quiere, en teoría analítica de números, como en análisis, siempre a uno le sale término principal más término de error. Y uno gana apenas el término de error se vuelve más pequeño que el término principal. Término de error, básicamente, arcos menores, término principal, arcos mayores. Entonces uno quiere agrandar el término mayor y uno escoge las funciones de peso para que ese sea el caso. Entonces, en verdad, uno no utiliza la gaussiana en sí como la función de peso, uno multiplica la gaussiana por una función de banda limitada, es decir, una función cuya transformada de Fourier o cuya transformada de Mery sea de apoyo de soporte compacto, es decir, que esté definido en un intervalo cerrado. Y uno utiliza distintos pesos para distintas cosas y uno hace la transición haciendo convoluciones multiplicativas. Y ahí se acabó, porque resulta que si uno hace las cosas así, la cosa comienza a funcionar, el término de error es menor que el término principal, a partir de 10 a la 29. En verdad, antes incluso si uno afina más la cosa, pero ya ni vale la pena. Porque, como decía, con la computadora, Platt, el programador y yo, lo verificamos hasta 8.8 por 10 a la 30, es decir, de sobra, 88 veces más de lo que necesitábamos. Y entonces el teorema está probado. Y ahí se acabó. Bien, porque estamos, vamos a entregar un certificado.